Muy buenos días. Muchas gracias por acoger nuevamente nuestra invitación a esta Casa de Gobierno, a este Salón Orlando Martínez. Eh, Hoy nos reunimos con ustedes porque tenemos un invitado muy especial, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad CONADIS. Como ustedes saben, desde CONADIS se han estado realizando una encomiable labor a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Y en este trabajo constante, eh, esta institución nos ha pedido compartir con ustedes hoy uno de esos proyectos que ellos están trabajando muy importante, que es el proyecto de reglamento de ley orgánica de la ley número 513 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Y para socializar toda la información al respecto, nos encontramos hoy con el señor Magino Corporán, que es el director del CONADIS, la licenciada, la señora Antonella Celucci, directora técnica del CONADIS, y la señora Isabel Alba, analista de investigación. Les vamos a dejar con don Magino Corporán para que sea él quien nos hable extensamente y nos explique de qué se trata este proyecto de reglamento. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Enmarcado en la responsabilidad del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez, en su plan de gobierno que consigna 7 puntos básicos para la inclusión plena de la persona con discapacidad, que se alinean con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que luego se expresa en la Ley 5-13, que además se inscribe en todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado Dominicano. Estoy hablando de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, estoy hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estoy hablando de la extensión del Decenio de las Américas, aprobado en Santo Domingo, ahora en la 46ª Asamblea de la OEA. En ese marco de compromiso, el CONADIS ha venido trabajando el reglamento de aplicación de la ley, que es un instrumento de desarrollo, que es un instrumento de políticas públicas. El CONADIS es rector de las políticas públicas del Estado, adscrito a la Presidencia de la República, vigilado por el ministro Gustavo Montalvo. En ese marco, nosotros desarrollamos entonces una consulta en 31 provincias. ¿Por qué lo hicimos? Porque este gobierno y CONADIS tienen la responsabilidad no solo de hacer un reglamento, sino de construir la cultura de la ley, de construir todo un proceso de acompañamiento con los actores y gestores, la propia persona con discapacidad, la familia, los ayuntamientos, el gobierno local, acompañado del gobierno central allí para entonces hacer esta coordinación, estas negociaciones de aplicación. Porque esa transversalidad que tiene que expresar el reglamento tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con empleo, tiene que ver con trato digno. Entonces, esas 31 provincias fueron visitadas por los consultores, se recoge esa consulta, se prepara entonces un borrador, ese borrador está en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en consulta pública hasta el 5 de agosto. Llegado el 5 de agosto, se recogen los aportes y una de las razones de este encuentro es llamar a toda la comunidad, comenzando por la familia.
las propias organizaciones de personas con discapacidad, las instituciones del gobierno, los ayuntamientos, para que revisen la propuesta, para que hagan sus aportes, porque es un reglamento de aplicación transversal. Entonces, al 5 de agosto tenemos tiempo para recibir todas las propuestas y que entonces se exprese ese gran consenso para que entonces el señor presidente pueda publicar el decreto. Yo quiero que sea Antonella Celucci que le dé informaciones con relación a cómo hemos ido construyendo esa cultura de la ley. Buenos días. El reglamento solamente viene a complementar una construcción que desde el CONADIS hemos estado llevando, una construcción de normativa, de instrumentos legales que faciliten la aplicación y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Tratándose de una ley nueva, porque solamente fue promulgada en el 2013, era fundamental que todas las personas, no solamente las personas con discapacidad la conocieran, todos los responsables de políticas públicas locales y nacionales deben de conocerla para poder implementarla. Y hemos empezado un proceso de construcción de normativas para su aplicación, de la cual ese reglamento es tal vez la principal, pero no la única. Entre estas normativas tenemos varias que están en materia de accesibilidad, como la norma técnica de accesibilidad física, que actualmente también está en proceso de vista pública y que se construyó en colaboración con el Instituto Dominicano de la Caridad. Esta norma lo que quiere es garantizar el acceso y la movilidad de una forma independiente y segura a todas las personas con discapacidad en todas las construcciones, en todos los espacios físicos de uso público. Junto con esa, y en colaboración con la Dirección General de Compras y Contrataciones, se desarrolló una política de accesibilidad física para todas las construcciones con fondos públicos. Es decir, que en los pliegos de condiciones para construcción de obra está una cláusula de accesibilidad física que todos los contratistas deben de cumplir y respetar, garantizando así, como en el caso de las estancias infantiles, como en el caso de las escuelas que se construyeron en el programa de edificación escolares, el acceso a todas las personas con discapacidad en calidad de estudiante, en calidad de maestro, en calidad de usuario, en calidad de padres. Junto a eso, también se ha venido promoviendo la accesibilidad en el turismo. La primera, tal vez, medida del programa de fomento de turismo accesible que el CONADIS se está llevando con aliados del sector público y del sector privado fue la incorporación en la certificación internacional de playa Bandera Azul de criterios de accesibilidad. Eso es un avance y algo novedoso para el mundo, porque a diferencia de los otros países, aquí en República Dominicana, además de cumplir con todos los criterios medioambientales, hay que cumplir con un tema de accesibilidad de las playas para la persona con discapacidad. Felizmente, cada año se suman más segmentos de playa accesible y eso impulsa un modelo turístico y un modelo de desarrollo para el país. Sabemos que el sector turismo es uno de los principales sectores económicos para nuestro país y por eso atraer nichos de mercados que están en continuo crecimiento es bueno para el país, para nuestra economía, pero también promueve el derecho al ocio y la recreación de las personas con discapacidad. A raíz de ese programa también se han desarrollado otras medidas. Sabemos que la zona colonial sí es accesible, toda la remodelación de la zona colonial y un sistema de certificación de la calidad que están implementando sí contempla también la accesibilidad, pero también se han desarrollado iniciativas público-privadas para promover los accesos a las playas locales para los dominicanos, en reserva antropológica como las Cuevas del Pomier. Todo eso, yo le decía, viene a complementar lo que es el reglamento de aplicación de la ley número 513. Sí. Yo le pasaría la palabra ahora a Isabel Alba, porque hay algo importante también en el sector privado y bancario sobre todo. Sí. Gracias, Antonella. Buen día, miembros de la prensa y demás presentes. Bueno, como bien ha dicho el director y la directora,
Este ha sido el resultado de un proceso de recopilación, de socialización, que se encuentra ahora en una fase de revisión, pero más que nada esto se enmarca dentro del proceso de armonización legislativa al cual el Estado se ha comprometido mediante la Convención de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 4 establece las obligaciones generales. Ejemplo de esta armonización legislativa es el Reglamento de Protección a los Servicios Financieros que ha dictado mediante resolución la Junta Monetaria. En su proceso de modificación, la Junta Monetaria, trabajando junto con el CONADIS, vio la necesidad de incluir lo que es el trato igualitario de las personas con discapacidad. Y más allá de eso, manda y ordena a los bancos a tomar en cuenta lo que establece la Ley 513 acerca del cumplimiento del plazo para las adecuaciones de los entornos, de los productos y los servicios para que sean accesibles a las personas con discapacidad. Esto se ve que este tema de la armonización también recae no solo sobre las medidas legislativas, sino que también sobre las políticas públicas. Ahora tenemos un Poder Judicial que se encuentra en el proceso del Plan de Acceso a Justicia de las Personas con Discapacidad, desarrollando sus políticas internas para el trato digno y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que actualmente ellos se encuentran elaborándolo y se encuentra ante el Consejo del Poder Judicial. O sea que todo esto, como bien dijo la directora Antonella y el director Magino, viene a complementar y llevarse a cabo para poder implementar esta ley número 513 y su reglamento de aplicación, por lo que, al igual que el director y la directora, le llamamos al público a que opinen, consulten, vayan a la página web del CONADIS y den su opinión acerca de este reglamento para poder verdaderamente recoger un cuerpo normativo que recoja la voluntad de la comunidad, de la familia, de las personas con discapacidad, de los padres, de las madres, o sea, de todo el mundo. Y así vamos a tener un verdadero reconocimiento de derechos y no un tema de paternalismo, asistencialismo, el pobrecito. Es un tema de reconocimiento de derechos. Gracias. ¿Alguna pregunta? A la directora me gustaría preguntarle que en principio estaba hablando de los beneficios que traería este reglamento. Me gustaría que especificara para que la persona que está en casa entienda el objetivo. Y al señor Magino nos gustaría saber cuál es el papel que juega CONADIS en el asunto de la regulación y el funcionamiento de las ONGs que tienen que ver con los discapacitados por este tema de la queja de que muchas de estas instituciones no están rindiendo cuentas del dinero que el Estado les entrega. Okay. Con relación al reglamento, el reglamento, como decía Isabel, está inspirado en un tema de armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual República Dominicana es Estado parte desde el 2008. Ahora, ¿cuál es el cambio, la innovación que impone la Convención? Es cambiar un paradigma, es pasar de un paradigma asistencialista, donde las personas con discapacidad son vistas como o el enfermo, o el necesitado, o la persona que hay que darle algo, a ser sujeto de derecho. Eso es lo que promueve el reglamento. Promueve la promoción de los derechos de la persona con discapacidad. ¿Cómo? A través de la articulación con todos los organismos responsables de las políticas públicas. No se trata de crear políticas especiales para personas con discapacidad. Se trata que todas las políticas del gobierno y del Estado, a nivel central, pero también a nivel local, en las comunidades, incluyan a las personas con discapacidad. A eso es que aboga el reglamento y para eso es que está diseñado. Ese concepto, ese paradigma de asistencialismo, cambiarlo a un modelo de desarrollo y derechos humanos, que es lo que plantea la Convención, lleva una transición. Tú tienes siglos de exclusión y siglos de un paradigma de la caridad que viene desde la dictadura, que es el que reina. Esa construcción de un nuevo paradigma, nosotros lo estamos basando en desarrollar todos los talentos
todos los sueños reprimidos, toda la ilusión de vivir incluido, que sea la locomotora de este plan. Por eso ustedes ven que el Ministerio de Cultura tiene una orquesta, un teatro orquestal con 160 artistas. Ustedes ven cómo va el Ministerio de Deporte con los deportes de la diversidad. Ustedes toman caso con la inclusión laboral, por ejemplo, de INAPA. Esos 160 artistas, todos nombrados. O sea, como lo están los otros artistas, de los coros y demás. Igual con los emprendedores. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el mismo turismo accesible que está trayendo recursos al país, porque los hoteles sí han descubierto de que hay una masa, hay una población de jubilados, hay una población de personas con discapacidad en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Brasil, y que vienen a nuestro país buscando toda la riqueza que nosotros tenemos, comenzando por el corazón y el buen trato de los dominicanos, pero el sector turístico no estaba incluyendo a la persona con discapacidad, no lo veía como usuario. Observen bien la gravedad de un paradigma de la caridad. Cuando un empresario no descubre un potencial comprador de sus servicios, atrapado nada más en creer que no puede porque es un enfermo recluido. Hoy tú ves cómo ya los hoteles tienen sillas anfibias. ¿Por qué tienen? Algunos tienen 5 sillas anfibias. Acabamos de recorrer la playa con el jurado de Bandera Azul. Y es sorprendente el ritmo que llevan los grupos de personas con discapacidad llegando a los hoteles, a consumir, a recrearse. El derecho a los... Entonces nos está permitiendo como país que tiene... aquí el turismo, todo el mundo debe cuidarlo y CONADI tiene una responsabilidad y tiene que hacer su aporte en ese sentido. Por ahí es que vamos a ir desmontando esa cultura. En el caso de las ONG, hay que decir unas cosas. Tienen el mérito de haber mantenido la agenda de la inclusión por muchas décadas. El que en tiempos presupuestarios se peleen por el presupuesto, eso no es cosa de las ONG de personas con discapacidad solamente. Es un pleito aquí en esta sociedad que ustedes saben lo que resulta por la misma visión que se tiene frente al Estado, que es lo que nosotros no queremos desarrollar en este reglamento. Este reglamento está muy bien pensado en términos de la responsabilidad que tiene la persona con discapacidad con el desarrollo de la sociedad, porque no puede ser un reglamento para que se convierta en una carga para los otros ciudadanos. Esos ciudadanos estarán muy alegres en dar apoyo al que necesite protección social, pero la ciudadanía lo que quiere es que incluyamos a todo el que puede producir, porque ese es el concepto de dignidad. El concepto de dignidad es que me dejen ser y que me dejen realizar. Y esos son intangibles de este gobierno. Cuando nosotros visitamos más de 100 municipios con el programa Saliendo al Escondite, acompañando familias, acompañando alcaldes, instalando esta política en la comunidad, esos son intangibles, como lo es ese puntual, porque todo eso lo estamos haciendo también dentro de un marco de que dejen de llamarnos caribeños desorganizados, impuntuales. Y todo eso lo estamos haciendo también en un marco de cooperación con otros países. Este reglamento nos apoyó Ecuador. Pero muchos de esos países ahora nos están pidiendo también apoyo en turismo accesible. Y estamos negociando con muchos de esos países. Lo que sucedió ahora, la República Dominicana fue la que planteó la extensión del decenio con una agenda de 4 puntos, aquí en lo que se vio en la Cancillería: accesibilidad, estadística, protección social y desarrollo con base comunitaria, porque el modelo que está desarrollando nuestro país de desarrollo con base comunitaria es muy único, pues se está haciendo con recurso local, no es ningún proyecto, es con el mismo presupuesto público y donde la comunidad aporta una contraparte. De manera que en ese marco es que estamos trabajando, tratando de que el modelo de la conmiseración y la pena vaya quedando atrás y le demos salida, le demos ser un vehículo para que sea la idea del desarrollo, los estudiantes, los emprendedores, los deportistas
vamos arriba. Y a los que necesiten protección, entonces sí, vamos por ellos. En el mismo orden de Catherine, porque es que al margen del reglamento, señor Magino, queremos saber cuál es su opinión sobre estas ONGs que han dado supuestamente un mal uso de los recursos del Estado y tienen que ver con discapacitados. Sí. Mira, es interesante. Número uno, recuérdense que hay una ley, la 122, que es la que rige las ONG. Que eso yo creo que es muy importante que lo separemos. O sea, el rol de CONADI, en todo caso, es alimentar, coordinarse, fortalecer al centro de fomento. Entonces, los diagnósticos que nosotros estamos trabajando un diagnóstico, los resultados de la situación, pero para compartirlo con el órgano, porque también es muy bueno separar. O sea, quienes hacen rectoría con las ONG y lo que tienen que ver con todo el tema de presupuesto es el centro de fomento, a través de la ley 122-05. Yo puedo ampliar un poco más sobre el tema de la... Nosotros hicimos un diagnóstico de organizaciones, porque si bien es cierto que las organizaciones están regidas por la ley 122-05, el CONADI sí tiene el mandado del fortalecimiento de esas organizaciones y también de la habilitación, que a raíz del nuevo reglamento ya podemos empezar con el proceso de habilitación. El proceso de habilitación para nosotros es sobre todo un proceso de diagnóstico y fortalecimiento, por eso no adelantamos. Ver cuáles son, más allá de lo que llegan a la prensa, cuáles son las debilidades de las organizaciones de y para personas con discapacidad y fortalecerla, porque tenemos una ley, tenemos muchos requisitos, pero a veces no le damos los instrumentos para que estas organizaciones tal vez puedan manejarse de la forma correcta, entiendan cuál es el papel, entiendan que deben de aportar a una visión de Estado, que tiene que aportar al cumplimiento de la Convención, porque la transferencia de fondos del presupuesto nacional tiene que ayudar desde la sociedad civil el desarrollo de las políticas públicas. Es un poco lo que estamos promoviendo y sí, junto con el Centro de Fomento estamos trabajando también un protocolo para la habilitación de esas organizaciones de parte del CONADIS. Saludos para todos, todas ahora, José Cuevas. Ustedes están dando a conocer un reglamento muy importante. Sin embargo, en el Congreso Nacional, en este momento se debate un proyecto de ley que busca regular el acceso a ríos y playas, que posiblemente se apruebe que ustedes ni yo podamos entrar a los ríos o a la playa. Entonces, me imagino que los discapacitados no se tendrían en cuenta. Ustedes han sido llamados al Congreso Nacional para debatir ese Congreso de acceso a las playas del país. ¿Y cuál es su opinión en torno a eso? Para ese asunto nosotros no hemos sido llamados. Y en todo caso, somos parte del jurado de Bandera Sur, que es un espacio interinstitucional, donde está medio ambiente, salud pública, el acuario, CONADI, etcétera. Y ese es un espacio donde este tipo de propuestas tenemos momentos para discutirlo, pero todavía nosotros no hemos conocido, ni hemos sido llamados, ni tampoco hemos analizado esa situación. ¿Pero qué le parece ese anteproyecto? No, por lo que te cuento, si no lo conocemos, no lo hemos analizado en equipo, porque nosotros sí tenemos un estilo, fíjate que son muchas cosas, y que es una responsabilidad tan transversal, que te cuento lo siguiente. Hay países que esta convención le asignan cada artículo al ministerio que le corresponde o a la dirección, porque son unas complejidades. Y sí tiene que ver mucho con el tema de medio ambiente, el tema de discapacidad. Entonces, nosotros en esa complejidad lo que hacemos es trabajarlo todo en equipo. Un tema que no hemos discutido, un tema que no tenemos un acuerdo con las instituciones, con toda humildad te decimos, no tenemos todavía ninguna posición al respecto.